Estábamos ya hablando de lo que vamos a tratar enseguida con Antonio Tramontana, que es uno de los más reconocidos estrategas, encuestadores y analista político, con por lo menos 2 campañas presidenciales triunfantes a su favor, y ninguna en la cual esté involucrado en este momento. Eso le da mucho más distancia, independencia a su opinión. Bienvenido, Antonio, gracias por aceptar la invitación a los tiempos. Bien, gracias. Yo creo que el saludo cordial, y fallé varias veces, pero fueron las circunstancias. No fallaste, las circunstancias de la pandemia lo complicaron. Yo lo reconozco que fueron fallas porque no... ¿Y saliste bien del COVID? No tuve COVID. ¿No te ha dado? No. Preventivo nada más, las pruebas del hisopado, la calma que tenía que tener en cuarentena, pero de todas maneras, en ese transcurso de tiempo, yo creo que uno comienza a darse cuenta de qué puede venir o qué puede pasar. ¿Controlaste tu estrés entonces? ¿No te angustiaste? No. O sea, había una ansiedad, sí, por saber el segundo, pero no llegué al extremo de decir, bueno, esto me va a traer consecuencias. Sin embargo, con lo que se está viviendo, no digo que... Bien hecho. No, Estás sano con menos plata. Hubieras estado con más plata si te metes en una campaña presidencial, pero posiblemente enfermo. No me hubiera metido. ¿Por qué? Porque el grado de contaminación al cual uno, o el contagio que uno puede tener, se multiplica con los varios que uno tiene en las reuniones. Ajá. Y al tener esas reuniones es un efecto de multiplicación, bueno, que yo creo que, a mi modo de entender, para mí, diría que hasta cargo de conciencia podría tener, porque las circunstancias en un momento determinado. Qué bien dicho. Y qué bueno que hemos comenzado por allí. Ahora, ¿no te da cargo de conciencia de ver lo que muchos consultores y asesores, decía Yolanda Torres al comenzar esta emisión, les hacen decir y hacer a sus candidatos en el debate de ayer en el afán de generar recordación o pegar un salto? No, a ver, acordémonos algo. Uno puede ser asesor, consultor, opinar, pero el que decide es el candidato. Ay, tú también. No, el que decide es como que si tú vienes a pedirme a mí una opinión, mira Carlos Vera, cómo se hacen entrevistas en vivo, yo te doy la mía y tú eres el que decide. Pues eres un loco si yo, que tengo expertise en eso, te digo qué hacer y haces otra cosa. Eso es diferente, a ver, pero el candidato tiene que saber varias cosas. En primer lugar, si las encuestas le dicen cuáles de sus atributos está débil frente a otro. Partamos de ahí. Y luego, cuál es el porcentaje que tiene de aceptación para que en la consultoría le digan, a ver, si vas a ir, esto es lo único que tienes que hacer. Pero te digo lo siguiente, es mejor no ir. Pero en esa decisión que uno dice, es mejor no ir, el candidato decide. Nuevamente, el candidato es... Para mí eso es una visión distinta. Sí, con quien trabajé un par de campañas electorales, dice exactamente lo que... Mientras haya campaña, yo decido. Aquí, el estratega y el consultor decide lo que se hace porque yo soy el que sé. Ya, si tú no me haces caso como candidato, bye bye. Ya como gobernante, el problema es que ellos creen que saben y hacen lo que les da la gana. Lo que les interesa es ganar. Después gobernar, yo salgo. ¿Por qué piensas tú que la última palabra la tiene el candidato? Por algo sencillo. Yo no soy el candidato, yo no soy el que vivo el día a día de la campaña. Pero es el que sabe. No. Yo opino. Está viendo los indicadores, las mediciones. A ver, yo estoy opinando para que el candidato se motive y sus votos incrementen. Pero no soy a plenitud el candidato. No soy el que domina los atributos. No sabe en qué momento un atributo me es favorable y no tiene algo, que es cuando uno en la consultoría se dedica a ver si el candidato tiene autenticidad en sus cosas y si el candidato tiene originalidad. ¿Qué es la originalidad? Es el mismo hecho de que, sin decirle yo nada, él pueda salir adelante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me voy a exponer? Porque, salvo que sea una lid que estén los dos, ahí sí estoy de acuerdo. Pero en una lid abierta, donde se opina y se opina y se opina, no es que sea malo, sino que se diluye. No sé si está... No, te entiendo bien. Una cosa es que no coincide, otra cosa es que no te entienda. Sí, por supuesto. Bajo esos parámetros tuyos de evaluar... pero espero que haya sido aclarado el tema, porque es interesante. Dicen los es interesante porque, a ver, el punto de vista, y no quiero salirme de eso, es verdad. Yo puedo tener la razón, pero el candidato es el candidato y hay que respetarlo. Te dije que te entiendo, pero discrepo. Bajo esa... Mejor. Sí, claro que sí. Por eso, este es un debate salen tan enriquecedoras las entrevistas. Pues. Bajo esa perspectiva, ¿cómo evalúas las dos presentaciones de este fin de semana? Y en especial, la única que tuvo uno de los 3 punteros, que fue la del sábado con Guillermo Lasso.
A ver, yo creo que, en primer lugar, para que un debate sea enriquecedor, no solamente deben estar los candidatos, sino quienes son los moderadores para sacar el máximo de provecho. Y número dos, los candidatos tienen que saber diferenciar empleo, bajo qué considerando. Y luego, nuevamente, la pregunta es, si tengo 1 o 2 minutos, ¿qué puedo decir? O sea, me explico, o sea, ¿a dónde es que me voy a sujetar? Van a estar 8, tengo 2 horas, entonces saca un ratio me dice que voy a hablar 2 minutos, en 2 minutos no digo nada. Depende. Porque de pronto puedo Puede decir... que digas sí, una genialidad que genere recordación, aunque no sepan exactamente qué dijiste. Y luego la gente pregunta, ¿cuál fue el tipo que dijo esto que me hizo clic? Por el voto, o por lo menos de él me acuerdo. sí, pero una cosa es recordación, otra cosa es que vote. Ajá, eso, explícales. No, o sea, Explícales. yo puedo ir a un debate y causar una sensación para que me reconozcan, pero Ajá. no logré los votos. Y en el periodo que estamos, que es muy corto, no voy a lograr motivación. Cosa diferente Eso. que hubo en el tiempo de Correa, cuando se hizo el debate de la Cámara de Comercio. Correcto, donde estaba Alvarito, donde estuvo Cintia Vitelli, Correa. Él tuvo tiempo para ser reconocido en lo que decía. Y debatió contra todos. Entonces, ese tiempo le ayudó a un Es que reconocimiento. hubo debate además. Hubo debate, hubo el tiempo necesario, pero en este corto tiempo, el Diario del Comercio, la Cámara de Comercio y el debate del 17, yo diría que hay que saber agrupar las cosas. Bueno, ha puesto la pica en Flandes a propósito. Lo que acaba de decir Antonio Tramontana tiene que ver con lo que hace el jueves la Cámara de Comercio y es un llamado implícito, yo no conozco el detalle, sé que la moderadora es Andrea Bernal, a que el formato sea de debate, ¿ya? De debate. Es decir, exposición, réplica, contrarréplica, preguntas entre ellos, una, a quién le preguntan en qué orden verán, eso usualmente se sortea, y precisiones que haga la moderadora en este caso, porque no puede ser posible que la que nos representa como público se siente insatisfecho de ciertas respuestas, los deje pasar y nosotros nos digamos, ¿y para qué estás sentada tú ahí? Ok, ahora, profundizando, bajo esa perspectiva entonces, Pérez y Arauz hicieron bien en no ir. Ganan más no yendo que yendo. En este momento sí, porque conservan su voto intacto, no ha pasado nada, es decir, están ahí, no se han enfrentado, pero el 17 o les da COVID, o se enferman, o no sé qué es lo que vayan a hacer. Lazo, en cambio, era inevitable que vaya, él no podía dejar de ir. Exacto. Y además, las cosas, usted sabe muy bien que hay elementos que son vitales. ¿Yo por qué entro a debatir? Si yo entro a debatir, quiere decir que su estratega, su consultor y su gente le dicen, oye, tienes que debatir porque él está primero y tienes que debatir de verdad. Tienes que bajártelo, es lo que le dice. Sí, exactamente. O diferenciándote tienes Ahora, que subirte. Exactamente. Ahora, si voy primero, la pregunta es, ¿me puedes decir vela verde? Pero ni pregunto, ni hago contrarréplica, el señor dijo tal cosa, y ¿sabe qué? Entonces, eso depende de quién está. Y ese sería tu consejo para quien vaya primero, Sí. se acude, que ignore cualquier tipo de alusión, Se por muy ría. letal que sea. Que se ría, que le digan lo que le digan. Por último, está primero, o sea, ¿qué es lo que lo va a hacer variar? La multiplicación de votos en este momento para mí está en un gran dilema. Yo diría, y no sé si me llegué a equivocar, pero para mí, ¿sabe dónde está lo oscuro de todo esto? Entre esta rebrote de pandemia que puede provocar un ausentismo mayor o el voto nulo que se vaya a disparar siendo superior a la votación individual de cada individuo como candidato. Esa es mi duda. El nulo Sí, el nulo. o el blanco aisladamente van No. a ser superiores, El nulo mayor creo. que van a ser al tercero para abajo. Pero lo que no va a pasar, perdón, para anular la elección, es que el voto nulo No se supere anula. a todos los demás en conjunto. No, Ah, eso ¿no no. anula la elección? No anula la elección. ¿Por qué? ¿Por qué la va a anular? Suponte, el nulo tiene 40%. Todos los demás votos positivos tienen 38% y el blanco tiene 22%, anulada la elección. Ahí yo creo que puede pasar eso o puede pasar algo que sea peor, que el ausentismo sea mayor también. O sea, a la final, no estoy diciendo que va a suceder, pero lo Ujú. planteo como algo De que acuerdo. puede darse. Yo lo llamo una posibilidad y un riesgo. Hay un riesgo, ese es el término, que solamente vote el 30 o el 40% de la población. Okay. Y el Antonio, resto es suma. así, sobre la marcha,
¿Puedes estar en Veraz para tener una hora este fin de semana? Este fin de Jueves semana. grabo en Guayaquil, ¿puedes? Creo que te oí algo que decías. ¿Y dónde se graba? En Guayaquil, es aquí, en el Sky Building, 11 de la mañana, ¿puedes? Ya, voy a hacer todo lo posible este jueves, sí. Después me dices, to be continued, pero Sí. quien continúa ahora aquí es en, disculpa el palanqueo, Yolanda, adelante todo el mundo, es Yolanda Torres de Sequito, Le adelante. corresponde, Adelante. le corresponde. Perdón, gracias Carlos. Qué gusto conversar contigo, Antonio, en esta ocasión. Mira, yo quiero reforzar el tema que ustedes hablaron, porque hay mucha crítica al hecho de que no hayan asistido al debate tanto Arauz como Jaco Pérez. Pero ahí está máxima en el campo de la política electoral. Ustedes lo acaban de decir. Si estás primero en las encuestas, no debatas. Esto para reafirmar que esto obedece no solamente a un cambio de última hora, como lo anuncia el comercio, sino que tú le hubieras dicho eso si fuera conveniente y está en primer lugar el candidato. Por supuesto, no lo voy a negar. O sea, si yo sé que estoy primero y la encuesta me dice que estoy primero, la pregunta es, ¿qué saco yendo? Si ya voy primero, y yo, o sea, al ser primero, todos me van a atacar. Entonces viene un problema que se vuelve serio. Y es el famoso control de la inteligencia emocional que quiera o no todos los seres humanos lo tenemos. Entonces aquí, yo me acuerdo de una máxima que en algún lado de la biblioteca de Jaime José debe estar, un libro que le regaló que se llama Emociones Destructivas, que justamente es el análisis de todo este proceso emocional en el medio del cual ese error acaba con una elección. Y yo le voy a decir algo, y valga la pena por su pregunta y a los tiempos, y discúlpenme que me olvidé de saludarlo. Esto es interesante porque volvemos a retomar aquella famosa frase de míreme a los ojos. Yo creo que la actitud propia de, en ese momento, de paz descanse, del ingeniero Febres Cordero, y su carácter y su conducta, es la que decidió la elección, más allá del trabajo de campo muy bien hecho. Pero todo esto es un proceso en el cual hay que complementar las cosas. Llega un momento que todos sabemos que hay, en primer lugar, la necesidad de un empleo. Hay un referente de salud. Pero no sabemos exactamente la economía cómo va a estar para decir el empleo cuándo va a comenzar. Y a veces los números no se entienden, muchas de las veces. Pero creo que el esfuerzo de los candidatos es válido para tratar de tener propuestas interesantes. Antonio, en este momento son sujetos de burla más bien los gazapos que hubo ayer en el debate. Sí. En el caso de Jaco y Arauz, que de hecho ya sus propuestas se salen de lo común y llegan a veces hasta ser fantasiosas e increíbles, esto hubiera sido mucho peor para ellos, ¿no es así? Es probablemente que sí, es decir, porque llega un momento que los sustentos en un debate deben ser el fundamento, los argumentos del debate para citar un concepto deben ser tan sólidos que no van a permitir que sean rebatidos, pero si comienzan a ser rebatidos, quiere decir que esa solidez no estuvo bien preparado el candidato y eso es lo que hay que evitar. Pero ya a estas alturas... Antonio, ¿usted encontró que hubo preparación de parte de los candidatos? Yo diría que hay una preparación, lo que no hay es un aterrizaje en cuanto a comparar en un debate lo que yo estoy proponiendo versus el otro. Entonces, el concepto está trazado, pero hay que aterrizarlo porque es como que yo viniera a esta entrevista y no supiera con la experticia que tengo las cosas y las comunicara bien. Es sencillo, o sea, en la manera de la expresión. Y esto se va corrigiendo. Creo que el papel de los medios aquí va a ser fundamental, pero sobre todo, ya hicieron su papel. El problema es el elector. ¿Qué le está pasando? El elector está viviendo una situación que quizás sea peor que la que nosotros nos podemos imaginar. Pero a todo eso habrá que hacer clic entre una propuesta, un motivo y finalmente una experiencia de aprendizaje en este proceso. Este es un proceso muy atípico en el cual yo me atrevería a decir que los consultores podríamos naufragar porque son muchas variables que están en juego y donde el proceso, sobre todo, en cuanto a la cuantificación de encuestas y a la parte cualitativa, debe ser muy exacto, demasiado exacto. Yo creo que va a haber segunda vuelta, particularmente siempre he pensado bajo las condiciones que se están dando. A ver, sobre el debate,
como dice Carlos, efectivamente no fue un debate, fue simplemente una exposición de propuestas. ¿Este es un formato que realmente interesa a la ciudadanía? ¿O usted cree que solamente llega a la gente ya informada, a los académicos, periodistas, a los creativos de memes? Llega a personas especializadas y yo sí creo que abarca un segmento importante de la población. Eso lo tendremos que ver con el rating que puede llegar a tener el debate. Entonces ahí ya nos podremos dar cuenta. Pero cada vez a la democracia le ponemos más exigencias y a lo cual en un momento determinado esto de aquí pues o es de exigencia o es de limitante, yo diría. Es mi punto de vista ahora que se ha dado esto de aquí atípico, porque a la final le voy a decir una tesis que pudiera sonar a incorrecta, y ahí sí me acuso. Pienso que definitivamente con lo que estamos viviendo de la pandemia, del contagio, del COVID, de lo de aquí, lo que más allá, llega un momento en que esta elección debería considerar el mismo hecho de que sea por lo menos bajo el considerando del contagio supuesto, no obligatoria como consta en la Constitución, sino de otra manera. Pero va a ser muy complejo el hecho, pero ya tenemos un hecho que la historia lo debe registrar y cuando la historia lo registra, los hechos pasan al derecho, siempre considerado. Es algo que es normal. Y valga la pena que algún día se considere la normativa de que sea opcional, para ver, ahí sí, lo que es democracia. Pero es, por supuesto, un planteamiento que hago, pudiera estar equivocado, me acuso directamente de lo que estoy diciendo, pero... Pienso que no solamente lo hace usted, que ya empieza a sonar desde diferentes sectores, sobre todo de los, así mismo, los más informados. Bueno, para finalizar, como dicen los medios gringos, los medios de comunicación de Estados Unidos, después de este debate presidencial, ¿hubo un ganador? ¿Hubo una propuesta diferenciadora? Yo creo que hubo pequeñas diferencias, pero no mayormente, porque el empleo, el hecho sanitario, la reactivación, todas van en un mismo género. La pregunta es, ¿qué ofrezco concatenadamente como argumento el cual solidifique que lo voy a lograr hacer porque conozco muy bien el elemento de la economía? Es la economía la que está ahorita mal, y si la economía está mal, yo diría que en su expresión misma nos va a poner una soga al cuello. Yo le deseo lo mejor a los candidatos, han hecho su mejor esfuerzo, pero hay algo que hay que corregir, eso sí lo creo, que hay que corregirlo, hay que saberlo, y me da la impresión que para mí el debate debe ser solamente en segunda vuelta, donde hay dos personas que llegan por votos, y mientras tanto en el resto yo diría que se diluye. Pero en todo caso es una apreciación muy personal. Yo también voy a dar una apreciación personal. A mí me pareció interesante tenerlos a todos ahí. Había muchos que yo todavía no conocía el nombre y me permitió, pues por lo menos identificarlos y ver y conocer su propuesta fuera del marco de las redes sociales, etcétera. En ese sentido me pareció positivo. Sin embargo, también me queda la duda si a mucha gente lo que esto le permite es encontrar una empatía o una antipatía hacia el candidato más allá de las palabras. Por ejemplo, una personalidad fuerte, como por decirle la de Isidro Romero, ¿verdad? Ya tenemos un espejo en Estados Unidos de lo que pasó con la personalidad de ese tipo con Trump. Si eso también puede tener algún tipo de influencia en la gente, más allá de las propuestas. A ver, esa personalidad de Trump en su momento logra un propósito. ¿Por qué? Porque era sencillo. Él, cuando lo hacía, tenía una ventaja de plantear un futuro. Pero ya viviendo el presente, esa personalidad, con todo lo que tenía Estados Unidos con el problema, discrepa. Es sencillo, esto de aquí no estamos inventando la pólvora y no es que sepa yo más que el resto, sino que es psicológico, es psicológico. Muy bien, muchísimas gracias. Seguimos a usted siempre, a usted siempre, un gusto saludarla nuevamente. Próximamente nos volveremos a ver si Dios quiere y permite. Ya deja de coquetear, tiene pareja.
Tengo un poquito de vergüenza. Yo no estoy coqueteando, yo estoy elogiando las preguntas. El coqueteo es de otra manera, no sé si esas son nuevas versiones de coqueteo las que tú conoces, pero ahí sí voy a decir discrepo. Te estoy molestando. Volvamos a un par de cosas muy interesantes. Uno, el primer debate el sábado, no es necesario decir quién estuvo mejor, y en este orden, en su sitio, con sus desniveles, Guillermo Lasso, Gustavo Larrey y Mena Peña. Pero allí hubo una cosa que me desconcertó, te preguntaré de la otra que me desconcertó, el del domingo, del de ayer. La presentación de Paul Carrasco. Tú decías al principio que uno de los dos elementos es ser auténtico. De repente un Paul Carrasco hippie, muy cortado el pelo acá, con camisita de botones, un collar o una cadena. Sí, correcto, una cruz, un rosario. ¿Qué sentido tenía eso y puede haber funcionado? Juventud, o sea, todos quieren apuntar a la juventud, todos quieren estar en ese segmento que de 36 o de 24 a 36. ¿Y ese apil o ese apelativo hacia los jóvenes con esa presentación, esa actitud, funciona? Yo creo que llama la atención, le voy a decir por qué. Paul, a quien le manejé la campaña de reelección de prefectura en su momento, es una persona inteligente que se adapta, pero creo que comenzó muy tarde. Y esa presentación para mí lo único que puede decir es, ok, mírame, aquí estoy, no soy diferente al resto, pero... La otra, es decir, una movida audaz, ¿verdad? Sí, hay que reconocer... Se la estaban jugando. Se la estaba jugando. Ok, la segunda, César Montúfar ayer, de repente dispara contra Guillermo Lasso, estando ausente Guillermo Lasso. César exhibe un documento que vincula de alguna manera a Guillermo Lasso con el caso Ispol, dice que le acaba de llegar, por eso seguramente justifican haberlo hecho antes y que en los próximos días aportará más detalles. Evidentemente, César apunta a un sector del electorado que él puede quitar de Lasso, o de los indecisos, que se anima a un perfil como el de él, pero como no lo ve ganador, no está dispuesto a votar por él, si va a desperdiciar el voto. Esa gente piensa en votar no por el que más le guste, sino por el que pueda ganar cercano a lo que le gusta. Le gusta más César Montúfar, pero no le ve posibilidades a César Montúfar. ¿Funciona una maniobra así? Yo pensaría, a ver, conociéndolo a César, y que a quien le guardo respeto y consideración, que ese tipo de maniobras van a generar una expectativa, van a generar un momento en el cual va a llamar la atención. Pero la pregunta es, de ahí a acá, por así citarlo, porque estoy poniendo una distancia. O sea, de generar atención, como tú decías, la intención de voto. La intención de voto yo creo que va a sumar, no es que va a hacer que caiga, sino que solamente ya los que están votando por el señor Lasso, saben quién es Guillermo Lasso, y no los van a hacer cambiar de opinión, salvo el caso que hay un exabrupto. Apela a indecisos entonces. Él apela a indecisos, o sea, el momento de apelación es al indeciso, el indeciso que ve, o que no ve, o que no aprecia, o que no considera en esta elección. Y eso se va a ver, justamente yo le digo nuevamente, si las curvas estas de contagio vuelven a incrementarse, mi pregunta es, hasta uno dudaría de ir a votar. Sigue estando vigente esa duda. 7:34, sí, recuerden la posibilidad de que Antonio Tramontana nos diga más en Veraz este domingo por La Posta, Max TV, en transmisión simultánea con Radio Caravana, Di-Blue, Canal 14D, TV Cable, CNT, Claro. Sí, Dios mediante. Dios mediante, bien dicho. 11 de la mañana, ¿verdad? ¿Ah? 11 sí, a esa hora grabamos. Emitimos domingo 9 de la noche. Por el debate otra vez, en este caso el CNE, en La Posta será 10:30, en los otros medios que cité a partir de las 9 de la noche.